Bueno, nos toca arrancar la mañana, que siempre es un reto. Vamos a intentar hacerlo lo mejor posible. Buenos días a todos y a todas, y la verdad es que muchas gracias por estar aquí. Siempre lo decimos, que una feria ofrece muchas oportunidades, hay muchas charlas, y que nos podáis dedicar unos minutos a nosotros, pues siempre es de agradecer. O sea que lo primero, que vaya por delante el agradecimiento. Vamos a hablar de innovación, vamos a hablar de digitalización en animales de compañía. La feria está dirigida a los veterinarios, a los profesionales veterinarios, y queremos transmitir, bueno, pues qué se está haciendo a nivel del veterinario para que la digitalización avance en la profesionalización de la profesión, ¿no? Es un poco la idea de la mesa redonda. La mesa redonda la organizamos la Fundación Vetmasí, la plataforma tecnológica de sanidad animal en España, en colaboración con la feria, con Iberzopropet, con AEDPAC y con AMBAC, y queremos transmitir nuestro agradecimiento a todas estas organizaciones por darnos la oportunidad de estar un año más aquí. Hemos venido otros años también para hablar de otras temáticas, y en esta ocasión pues acordamos que era un momento idóneo para hablar de digitalización enfocado a los profesionales veterinarios, así que también muchísimas gracias a los organizadores por la invitación. Estamos muy agradecidos. La mesa la hemos titulado Innovación y digitalización en sanidad animal, avances en animales de compañía, que es el motivo que nos ocupa en el día de hoy, y para ello vamos a contar con expertos de primer nivel que saben mucho de esta temática, de diferentes perspectivas. Tenemos la perspectiva de la administración. Para ello contamos con Marta Martín Juárez, que es jefa de área de farmacovigilancia veterinaria, de efectos de calidad y comercio exterior del Departamento de Medicamentos Veterinarios de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios. Contamos con la visión del profesional veterinario, con Augusto Macías, que es director general de VetPartners España. Contamos con la visión de un experto en marketing, inteligencia artificial y en digitalización general, que es Jesús Charlán, que es profesor de SIG Business and Marketing School. Y por último, contamos con la visión de la industria de sanidad animal, y para ello nos acompaña nuestro compañero, nunca mejor dicho, Jorge Muñesa, responsable de asuntos regulatorios del ANCO Spain. Por lo tanto, vamos a tener una visión diferente de cada uno de sus perspectivas y complementaria. Todo es complementario. Al final trabajamos todos juntos con un fin común, como digo, que es siempre de mejorar la profesión veterinaria y en este caso de animales de compañía. Vamos a empezar con una pregunta sencilla, para romper un poco el hielo, y os quiero preguntar un poco, o sea, porque al final la digitalización no es algo que se haya impulsado en el día de hoy, ya tiene una trayectoria, tiene un bagaje. Dentro del mundo del animal de compañía, ¿en qué momento consideráis que nos encontramos? Una primera pregunta, o sea, ¿en qué momento? Es decir, pues estamos muy avanzados, nos queda mucho, bueno, lo que vosotros creáis. ¿Y cuáles creéis que ha sido hasta el momento un hito en innovación en digitalización aplicado a la profesión veterinaria, sanidad animal, todo lo que tiene que ver con animales de compañía, cada uno desde vuestras perspectivas? Comienzo por ti, Marta, si te parece. Vale. ¿Vale? Muy bien. ¿Se me oye bien? Por ahora no. ¿No? No. ¿El micro? A ver. A ver. Hola. No. Un micro de mano. ¿Me puede dejar? Bueno, vale, muchas gracias. Sí, ya está, ya se me oye. Ah, ahora sí. Bueno, muchas gracias, Pablo. Bueno, pues sí, empiezo yo. Pues desgraciadamente en mi caso, como estamos hablando de la administración, ya sabéis que la administración cuenta con recursos regular, es decir, estamos inmersos en una agencia en donde lo prioritario es la parte humana, y entonces veterinaria intentamos abrirnos camino. Es un poco bueno, pues lo que pasa en otras partes de la administración. Entonces yo creo que nosotros en principio estamos iniciándonos. En algunas partes de nuestra área, que es farmacovigilancia, tenemos algunas cosas en las que estamos ya, digámoslo así, acelerando, porque tenemos bases de datos y tenemos herramientas, aplicaciones que vienen de la Unión Europea, que son bastante más interesantes que las que podemos aplicar aquí en España. Pero vamos a decir que por ser administración y por ser veterinaria dentro de una agencia que se ocupa preferentemente de humana, estamos de momento iniciando. Muy bien. ¿Augusto? Bueno, pues buenos días, Pablo. Buenos días. A todos. A saber, primero hay que tener una visión de cómo está el animal de compañía
dentro de nuestra sociedad, ¿no? Y podemos decir que el animal de compañía aquí en España, ¿no? Podemos decir que tiene una madurez media, ¿no? Porque hay cosas todavía, o sea, hay mucha mascota, hay mucha humanización de la mascota, pero lógicamente todavía nos quedan muchos terrenos como es la medicina preventiva, como es la digitalización, como es la cercanía con el tutor y conocer más de esta mascota. Entonces, a mí me recuerda, estamos en una fase que me recuerda hace muchos años cuando empezaron a salir los vídeos, ¿no? Entonces había el VHS, había cada uno un montón, ¿no? Había muchas, ¿no? Y cada uno elegía lo que podía hasta que luego el mercado se fue acercando hasta llegar a uno, ¿no? Sí, es verdad. Esto es lo que yo creo que está ocurriendo ahora mismo en la digitalización en las clínicas veterinarias. Hay muchas compañías que nos vienen, que nos presentan muy buenas oportunidades y muy buenas ideas para aplicar en la clínica. La mayoría de estas empresas son startups, ¿de acuerdo? Con su idea, pero lógicamente falta todavía mucha creación, falta mucha unión. Estas empresas no conocen del todo cómo es la clínica. Tenemos que estar mucho tiempo explicándole qué es el día a día del clínico en su día a día. Entonces estamos en una fase, el sector en una madurez media, pero aquí todavía estamos en una fase muy primitiva y muy primaria. Fenomenal. Bueno, pues ahora por lo menos estáis coincidiendo, yo creo, más o menos. Jesús, porque tú tienes una formación muy amplia y cada vez estás, creo que más involucrado en el sector, ¿no? de la sanidad animal, en el máster. Además, te hemos visto que has participado en varias jornadas específicas, o sea que ya imagino que estás inmerso en el sector y lo vas conociendo cada vez más. Me interesa saber cuál es tu visión, en qué momento ves tú al sector en el campo de la digitalización con respecto a otras experiencias que tú puedas tener en otros sectores económicos. Eso nos puede ayudar un poco a entenderlo. Bueno, la verdad es que yo tengo ya una cierta experiencia en el sector, aproximadamente 15 años aprendiendo el sector y Ya ser parte es del una sector. trayectoria, sí. Pero yo creo que voy a coincidir un poco con mis compañeros de mesa. Estamos en la fase inicial, pero creo que estamos también en un punto muy importante, que es el gran reto. ¿Ok? Tenemos un gran reto por delante en cuanto a cómo aplicar y rentabilizar la digitalización en todos los stakeholders del mercado. Tenemos por ahí datos, tenemos por ahí la inteligencia artificial que todo el mundo habla, evidentemente, que estamos dando mucha formación y muchas cosas sobre ella. Tenemos proyectos que están haciendo práctica clínica mejor gracias a la digitalización y creo que también el expertise de la gestión, pues tenemos ese gran reto. Como decía Augusto también, hay que conocer muy bien el sector y sobre todo integrar los diferentes conceptos que tenemos dentro del mundo de la digitalización para luego poder llegar a algún sitio un poco interesante y rentable, sobre todo rentable. Fenomenal. Jorge, ¿qué opinas tú? ¿En qué momento consideras desde tu punto de vista que nos encontramos en digitalización en nuestro sector? A ver, bueno, lo primero, buenos días a todos, a las caras conocidas y las no conocidas. Desde un punto de vista de situación, o sea, creo que habría que ver en diferentes departamentos, diferentes ámbitos, es distinto en qué momento estamos, pero creo que es el común es que estamos en un momento de aceleración constante, eso es evidente, en el que al final este tipo de tecnologías han pasado de ser un apoyo útil a ser parte del proceso, tanto en investigación como en regulación o reglamentación, como en la práctica clínica. Y estamos en ese punto. Como hitos, yo diría que por un lado está la introducción al Big Data dentro de muchos de los procesos que tenemos nosotros internamente, ya sea con clientes o externamente, y también a la analítica predictiva que nos ayuda a tener un enfoque, pues hemos pasado de un enfoque más reactivo, ¿no?, a un enfoque un poquito más proactivo, y aquí pues tenemos cientos de ejemplos, como pueden ser pues desde mapas de prevalencia en tiempo real, como por poner algún ejemplo, como tener patrones de analíticas que nos permitan tener un enfoque proactivo en el tratamiento de ciertas enfermedades, etcétera, etcétera. Es como inicio. Muy interesante. Bueno, pues veo que tenemos oportunidades, ¿no? Entiendo que también desafíos, que toda la oportunidad también conlleva un desafío, el sector, estamos aprendiendo. Me ha pasado un poco, como has dicho con los vídeos, con las herramientas de inteligencia artificial, que hay tantas que tienes que preguntar, pero ¿cuál? Y muchas veces piensas eso, ¿no? Bueno, ya el mercado me irá diciendo
cuál va quedando, como los buscadores, ¿no? Google, había un montón de buscadores al principio y luego al final pues la cosa va afinando y al final va siendo una herramienta Yo creo útil, ¿no? Pablo, ese mapa actual de empresas, startups que están siendo, yo creo, lógicamente, algunas van a sobrevivir, otras se quedarán en el camino. Luego también en las clínicas veterinarias, pensemos que en todas las clínicas tienen un software de gestión, ¿de acuerdo? Ese software de gestión se tiene que adaptar. En día de hoy tengo dudas de que los actuales se puedan adaptar a las nuevas tecnologías digitales, con lo cual el mapa, si esta pregunta no la haces para las clínicas dentro de 3 o 4 años, veremos un mapa distinto empresarial de empresas, del software de gestión que han cambiado, que se han actualizado y nuevas que van a aparecer. Es interesante, ¿no? Decir, vamos a organizar una mesa igual dentro de 3 años y a ver cómo hemos evolucionado, porque esto cambia muy rápido, son tecnologías muy disruptivas. Marta, me gustaría volver contigo a hablar de farmacovigilancia veterinaria, si te parece bien. Me parece fenomenal. Esto ya es lo mollar. Sí, ¿no? Bueno, porque hemos visto, a ver, nosotros vivimos muy al día a día, hemos visto cómo la agencia también se ha ido digitalizando y todos los procesos se han ido volviendo mucho más eficientes. Me comentaba Santiago históricamente cuando se mandaba toda la documentación en papel a la agencia para el registro de los medicamentos, que eran cajas de papeles, y eso ya pues no deja de ser un recuerdo y una anécdota, y hemos pasado a enviarlo por como un avance, ¿no? Pero en el mundo concreto de la digitalización en farmacovigilancia y sobre todo de cara al veterinario, es decir, el veterinario, ¿qué herramientas tiene ahora mismo para que le facilite su trabajo en relación a sus responsabilidades por la farmacovigilancia veterinaria? ¿Nos puedes comentar algo en este sentido? Y claro, por supuesto, por eso es por lo que estamos en este congreso. Para esto es para lo que estoy yo aquí. Pues nosotros hemos pasado de la tarjeta verde de toda la vida, del papel que hace 30 años era un formulario que salió de Europa, a esto que hay aquí, que nos lo hacen en el departamento de comunicación de la agencia, que afortunadamente contamos con su ayuda a pesar de ser veterinarios y no de humana. Y entonces, bueno, pues ellos poco a poco nos van haciendo materiales un poco más modernos, adaptados a las tecnologías. Por ejemplo, el QR, para que los veterinarios puedan notificarnos directamente los acontecimientos adversos a sus medicamentos de una manera muchísimo más fácil que con la tarjeta verde. De la misma manera, estamos intentando contactar con otras plataformas de software que sabemos que dan cobertura a las clínicas. Por ejemplo, bueno, pues hay varias que ya nos han incluido el QR en sus software. Y aunque, bueno, sabemos que esas plataformas pueden ir cambiando, pero de momento a nosotros nos interesa mucho contactar con ellas para que puedan los veterinarios, podamos facilitarles de alguna manera la labor a los veterinarios, y luego ya estaríamos hablando de inteligencia artificial para otros usos, como por ejemplo utilizar un chatbot para que en vez de poder tener que escribirnos los casos, nos los puedan mandar con la voz. Y eso sería maravilloso. ¿Y eso lo estáis trabajando ahora? No, eso de momento no. O sea, lo tenéis como idea. Eso lo tenemos como idea Pero y muy- está muy dentro del interesante. plan del 23 al 28 a nivel de la Unión Europea. Está. Es para nivel europeo. Exactamente. Entonces, eso se está tratando, tanto eso como el hecho, por ejemplo, de poder evaluar los expedientes utilizando la inteligencia artificial, que en ese caso ya, pues todos mis compañeros nos vamos a casa directamente, claro, porque imagínate lo ¿Tú que crees? sería evaluar los medicamentos. Una primera pasada sí, luego ellos hacen falta evidentemente para hacer otras cosas, que solamente con inteligencia artificial no se puede. Pero bueno, vamos poco a poco y yo creo que estos son avances para nosotros muy importantes. Has mencionado los software de la clínica. Actualmente también hay muchas plataformas de receta electrónica. Eso lo conocéis mejor los veterinarios clínicos, que tenéis que obviamente prescribir medicamentos. También hay vinculación. O sea, Sí, yo utilizo pues un sistema de prescripción de recetas, de emisión de recetas, que hay varios electrónicos ahora para las clínicas, dependiendo de la comunidad autónoma y tal. Sí. ¿También tienen posibilidad los veterinarios de notificar a través de esos programas? Tenemos Recebet y tenemos Prescribet. Uno es del Consejo y el otro es del Colegio de Veterinarios de Andalucía. Y en ese caso también. Ahora mismo acabo de venir de allí, de hablar con una plataforma, porque como ya te he dicho, venimos aquí a atacar a la gente, porque en nuestro stand hay poca gente que se para, ¿eh? Según pasa la gente por nuestro stand, es como que se Ahí ponen va. a hablar por el móvil. Entonces nosotros tenemos que ser proactivos y atacar. Hemos estado atacando a una de las plataformas de software
para que nos incluya, porque hay como 6 o 7 que son las que manejan en realidad todas las clínicas y nos interesa mucho porque eso da cobertura a muchas clínicas. Pero sí, tenemos esas 2 plataformas de receta. Claro, es que eso puede ayudar mucho, ¿no? A eliminar burocracia o que sea más fácil, ¿no? Todo el reporte. Jorge, que me gustaría volver a ti para hablar, porque has mencionado los hitos que tenemos ahora mismo. Hablabas de mapas epidemiológicos, de otras características. En la industria, actualmente, ¿cómo la digitalización y la inteligencia artificial está influyendo en el desarrollo de los medicamentos para animales de compañía? ¿Realmente ahora es una realidad, es algo más hipotético de cara al futuro que pueda agilizar los procesos de los estudios o ya se está implantando? A ver, esa es una buena forma de plantearlo. Hay realidades y hay hipótesis. Hay realidades, si lo diferenciamos desde la fase de desarrollo, la fase de autorización o la fase de monitorización que comentaba Marta. Si empezamos por el desarrollo, pues ahí sí que desde luego podemos también ver 2 partes. Moléculas existentes, moléculas no existentes. Las no existentes está potenciando la facilidad de encontrar nuevas opciones terapéuticas y poder evaluarlas de una forma correcta. Para moléculas existentes hay formas también de analizar con los datos que hay en las clínicas o en otras o en centros de investigación para poder pues avanzar en nuevas indicaciones para esas moléculas, ojo, desde un punto de vista general. En cuanto a la autorización, pues bueno, claro, el paso del papel a lo digital en un formato VENIS que todos conocemos fue un cambio radical que hace hablar de una forma estandarizada, útil, fluida con las autoridades, por otro lado. Y si hablamos de la poscomercialización, pues vuelvo a la farmacovigilancia como gran ejemplo, ¿no? O sea, al final ahí tenemos una forma robusta de poder tener datos en más o menos tiempo real que nos permite identificar patrones que garanticen la seguridad al final de los medicamentos y, por último, de los pacientes pues en el uso de los medicamentos. Que de esa forma sí que es una forma de... Muy interesante. Jesús, ¿cómo ves tú, cómo puede ayudar la digitalización a mejorar la profesionalización de la profesión veterinaria? Como experto, ¿nos puedes dar algunos Sí, tips o yo cuál es creo- tu visión? Yo creo que hay algo muy importante, que es que debemos de entender la digitalización como herramienta, no como el fin último, ¿no? Y además con una visión de que se ponga a disposición de los profesionales, ¿no? Yo creo que nunca van a quitar puestos de trabajo a nadie, porque son herramientas que, si tú sabes lo que quieres hacer con las herramientas, pues conseguirás mejores resultados. Es más, la gente que está empezando a utilizar este tipo de herramientas, el Big Data que ha dicho Jorge, la inteligencia artificial, y un ChatGPT te puede hacer prácticamente un sistema de farmacovigilancia. Luego habrá que especificarlo para que sea mucho más seguro, pero es un concepto en donde tenemos muchas aplicaciones prácticas, ¿no? Por ejemplo, el Computer Vision, que es una forma de inteligencia artificial, te permite hacer diagnósticos clínicos de forma mucho más rápida, porque está visualizando imágenes y tiene la capacidad, ese algoritmo, de identificar patrones. Por lo tanto, es algo muy interesante. Los datos, la conexión que tenemos con los datos me parece que es fundamental, ¿no? Hay cantidad e infinidad de datos que tenemos de muchos sitios que no están conectados. Cuando somos capaces de conectarlos, al final pasamos de unos datos a una información y a un conocimiento que te va a servir a tener una mejor praxis clínica, de gestión, que también en las clínicas es muy importante, y yo creo que eso es algo fundamental. Y luego, pues también hay que pensar en una cosa: si queremos estar a la última en digitalización, en herramientas, nos vamos a perder. ¿Por qué? Porque salen cada día 350.000. Entonces hay que tener muy claro la hoja de ruta que tú quieres si eres regulador, si eres el laboratorio, si eres clínica, para saber qué va a hacer por ti la digitalización, ¿no? Entonces, al final no es vamos a digitalizarnos, hay que tener una hoja de ruta muy clara, por qué, para qué, cuándo, y eso yo creo que es pues uno de los principios que podemos aquí activar. Y en esto, aquí para acompañar Sí, claro. a Jesús, por ejemplo, si me lo preguntaras en una clínica veterinaria, esa ruta de la innovación y de la digitalización, en teoría son tres pasos, ¿no? Ajá. Por una parte es la parte más médica, la parte más clínica, donde se tiene que haber muchos avances en oncología, muchos avances en enfermedades metabólicas, en cardiopatías, en análisis clínicos de líquidos, ¿de acuerdo? También en todo el tema de traumatologías, prótesis. O sea, en eso va a haber un cambio tremendo, ¿no? Eso es una de las patas
donde va a haber mucha innovación en la clínica veterinaria. Luego, otra de las patas es la relación que tiene la clínica veterinaria con el dato. Pensar que las clínicas veterinarias son muy poderosas. Un veterinario es un cuerpo sanitario en las cuales su función es la salud pública. Y pensar que el 50% de los hogares, más del 50%, 53% ya aquí en España, tienen un hogar. Entonces, la información que se puede tener de la salud del hogar es impresionante, y aunque todavía estamos años luz, porque, por ejemplo, en la administración, podemos pensar que, por ejemplo, el Ministerio de Hacienda no está comunicado con el de la Seguridad Social, pero yo sí veo que a largo plazo haya una conexión entre los datos que pueda haber en las clínicas veterinarias por los CAP, con los centros de ambulatorio, pensando en la salud humana. Y luego la tercera pata es la comunicación con el tutor de la mascota. El tutor de la mascota hoy muchas veces sí está humanizado, pero está perdido. No sabe cuáles son las mínimas condiciones y reglas que debe tener para que su mascota tenga una salud. Yo voy a dar un dato que va a ser polémico, pero pensar que no más del 45% existe de tasa de vacunación en nuestras mascotas. Es una tasa muy baja, muy baja. Entonces, todo esto, toda la innovación, la digitalización, lo que tiene que hacer es apoyar y aumentar todas estas partes. La verdad es que has hecho una perspectiva muy buena, muy general. Yo me estoy quedando con un dato interesante, que es que somos capaces de generar muchísimos datos de diferentes ámbitos y, como decía al principio, que son complementarios. Es decir, a un laboratorio farmacéutico le interesa mucho toda la información clínica que pueda haber con respecto a los medicamentos que se están utilizando, las reacciones que se puedan ir notificando. Quiere decir que al final estamos generando datos en los hogares, o incluso si de una manera preventiva, si somos capaces con dispositivos electrónicos generar datos. Bueno, al final son datos que, si se ponen en común, te puede dar muchísima información, pero me parece o me da la impresión de que eso es un reto importante que se está compartiendo poco, ¿no? Es lo que estoy percibiendo. No sé si pensáis como yo. Sí, no, yo solamente quiero decir que tienes toda la razón y que además, con respecto a los tutores, nosotros tenemos que decir que con este nuevo método de notificación también pueden notificarnos los tutores. De hecho, nosotros queremos ahora ampliar un poco la promoción a las farmacias, porque hay muchos tutores que van a comprar medicamentos a las farmacias, bueno, todos. Entonces, queremos ampliar un poco el método de notificación a los tutores para que ellos sepan que también nos pueden notificar. Pero efectivamente ellos también son parte importante, y a diferencia de en Humana, que hay una red muy grande de comunidades autónomas y de centros de salud, en veterinaria eso se complica bastante. Nosotros tenemos que convencer o confiar en que los colegios veterinarios y en que los congresos nos den esa visibilidad, que en Humana es bastante más sencilla, ¿no? Entonces, bueno, pues... Pues está muy bien esta amplitud, ¿no? Para tener más información, si cabe. Me gustaría preguntarte algo Perdona, concreto. Sí, en línea con lo que claro que decía sí. Marta, perdón, Claro que sí, no. interrumpa, creo que es importante, también como lo decía Jesús, por un lado, saber qué objetivos tenemos, porque esto de la IA, de las nuevas tecnologías, es muy amplio, que parece que hablamos de una, pero son un millón de cosas. Eso por un lado. Y luego, por otro lado, también que al final el veterinario tiene que sentirse, el veterinario, como cualquier persona en la industria, no solo usuario de, sino también diseñador, que forme parte del desarrollo de las aplicaciones, de las nuevas tecnologías, de las IAs que se quieran utilizar. Y el por qué es porque al final tener la sensación de que lo que estás creando es útil, porque si no, no vamos a conseguir introducirlo de la forma adecuada. Y ese objetivo inicial es lo que va a determinar, yo creo también, que muchas veces lo que cuesta, ¿no? El tener claro dónde quieres llegar, y ahí es donde sabrás cómo avanzar. Me gusta, es muy interesante, porque deberíamos quizá verlo como en un aspecto circular, ¿no? Donde está el laboratorio, el veterinario, la agencia, como que todo está en el mismo plano, no tanto como una línea de un proveedor a un cliente final, ¿no? Que muchas veces tenemos esa visión de que a lo mejor el veterinario es el cliente final, el usuario, sino que al final no deja de ser un circuito donde todos los eslabones son imprescindibles. Me da un poco la impresión de que esa visión de circularidad es muy importante, que rompamos a lo mejor esa visión lineal, para ver que todos somos partes de un mismo fin. Te quería preguntar una cosa, Augusto. ¿Hasta qué punto a día de hoy, porque estamos hablando de digitalización, pero ahora hay mucha
comunicación con respecto a la inteligencia artificial. ¿La inteligencia artificial ahora mismo, tú que representas a un grupo de clínicas veterinarias, se está ya utilizando a nivel de clínica o es más Vamos a ver, es la digitalización como tal y no tanto la inteligencia artificial? si están haciendo cosas de inteligencia artificial, se están haciendo pruebas con inteligencia artificial. Cosas, por ejemplo, cosas tan básicas. O sea, ¿sabéis lo que tarda un veterinario en una consulta de escribir el historial clínico? O sea, solamente se están haciendo pruebas en varias clínicas en las cuales tú puedas oír, o sea, se oye todo y queda transcrito de una manera ordenada, ¿de acuerdo? Sin faltas de ortografía y muy bien ordenado todo el historial clínico. Eso avanza, eso aunque no creáis, eso avanza aproximadamente unos 10 minutos por consulta veterinaria. ¿De acuerdo? Eso significa una mayor productividad en las clínicas y además mejor información, porque además esa información, ese historial, va directamente se puede mandar por WhatsApp o por email al tutor de la mascota. Entonces eso es una de las cosas que más se está haciendo en digitalización. Otra de las cuestiones que se está haciendo en digitalización es el tema de las llamadas de teléfono. Aunque no creáis, el 60% en una clínica veterinaria, el 60% de las llamadas por teléfono se pierde. ¿De acuerdo? Eso es una locura, claro. ¿Por qué? Porque pierdes el cliente. Entonces, esa llamada, la recepción de esa llamada, el saber quién ha llamado para luego poder tener sistemas para poder llamar o rellamar, ¿de acuerdo? Son una de las claves en las cuales hoy en día es una de las cosas que más se está trabajando en la clínica. Es interesante lo que dices también. Se me ha venido un poco a la cabeza cómo interactúas con el cliente, un poco para incluso agendar citas imagino que la digitalización también es que para organizarte mejor, porque al final si no estás 8 horas al día organizando agendas. Totalmente, o sea, todo esto, o sea, va a ser las páginas web, o sea, va a ser un mundo, en las cuales yo también animo, porque claro, estamos hablando con clínicos, con veterinarios, donde su formación es muy técnica. Entonces, hay que empezar a preparar y hay que empezar a tener conversaciones con los planes de carreras universitarios, porque el profesional tiene que estar empezando a estar habituado a utilizar estas herramientas, ¿de acuerdo? Porque si no, lo vamos a pasar mal. Me gustaría preguntarte, Jesús, porque has hablado desde un punto de vista estratégico y tú como experto, además como profesor del máster en sanidad, en industria de sanidad animal, donde enfocáis mucho, como has comentado, a la hoja de ruta, a marcar muy bien la estrategia desde el principio. ¿Cómo crees que debería ser esa estrategia de la clínica veterinaria para integrar de una manera más eficiente la digitalización en su día a día? ¿Tienes alguna visión que pueda Sí, compartir con nosotros? yo creo que en el fondo al final es como hacer un plan estratégico en cualquier ámbito. Lo que pasa es que nos centramos en las herramientas digitales, ¿no? Decía Augusto que la parte clínica es muy importante, pero también la parte de gestión. Y en la parte de gestión también hay que ir avanzando. Yo siempre digo que cuando doy cursos y me enfrento con veterinarios, veterinarias, siempre dicen, bueno, es que yo soy técnico y clínico, ¿no? Yo digo, perfecto, pero trabajas en una empresa que es de gestión. Entonces también el ahorrar tiempo, por ejemplo, para que te puedas centrar en las tareas que aportan verdadero valor, es algo fundamental. El ahorro de tiempo es una de las mejoras de entrada que te puede dar cualquier digitalización, porque al final esos procesos que a veces son demasiado tediosos o que no aportan excesivo valor, los puedes automatizar. Y si automatizas las llamadas, que decía Augusto, o la gestión de las citas, o los recordatorios de las vacunas para elevar ese porcentaje que acaba de comentar, estás introduciendo ese concepto. También es verdad que la hoja de ruta al final tiene que ser, oye, vamos a analizar la situación de lo que hay en el mercado, la situación de la clínica, y a partir de ahí vamos a plantearnos una serie de objetivos. Y esos objetivos cuantificados, como decía Jorge también, como no cuantifiques, al final vas a estar en una nebulosa de tecnología que te vas a perder. Entonces, yo creo que hay que empezar por ponerse objetivos específicos, medibles, alcanzables, realistas y temporalizados, y luego ya cómo vas a conseguir esos objetivos, ¿no? Y hacer proyectos pilotos que vayas viendo los resultados y la rentabilidad. Hay muchas veces que la gente no se da cuenta. Contestar los emails, que es algo muy práctico, ¿no? Claro. ¿Cuánto de media utilizáis contestando emails? Bueno, pues si puedo ahorrar 20 segundos en cada mail que respondo con una herramienta de inteligencia artificial que me ayuda y yo siempre superviso,
pues al final, al cabo del año, has ahorrado mucho tiempo, ¿no? Y eso es algo muy importante. Y respecto a la formación del máster, que además bien lo conoces porque fuiste alumno hace poco tiempo, porque somos jóvenes, ya hemos introducido la inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque Sí, la habéis puesto ya. claro, ya hay un módulo específico que trabajamos sobre cómo la herramienta de la inteligencia artificial que está dentro del paraguas de la digitalización puede ayudar al sector, ¿vale? Con una visión muy preventiva, que también decíamos antes, y con una visión One Health, que es, yo creo que fundamental. Me ha gustado mucho que has hablado de proyecto piloto. Y ya miro a Jorge porque hay un proyecto piloto ahora en marcha sobre el prospecto electrónico de medicamentos veterinarios. ¿Nos puedes explicar un poquito más de qué se trata y qué beneficios puede tener para el veterinario y para el tutor de... Estamos en una feria de animales de compañía, pero también puede tener efectos, entiendo, en ganadería. ¿Nos puedes comentar un poquito más de lo que se trata? Bueno, ahora recientemente, en enero de este año, se inició un proyecto piloto en el que, no porque esté más adelante, pero hay que agradecer mucho a la Agencia del Medicamento la voluntad, la proactividad, las ganas de sacar adelante, de haber permitido una regulación flexible, que es un tema que también podemos comentar, en el que vamos a introducir pues bueno, un prospecto electrónico, que vamos a pasar de ese papel a ese formato, que nos va a permitir o nos va a dar ciertos beneficios. Dentro de los beneficios, pues hay uno que es indudable, que es que va a estar la información de cara al tutor automáticamente autorizada, más o menos, o de una forma mucho más rápida, lo cual va a hacer que no haya informaciones no correctas en el momento. Esto por un lado. Por otro lado, está claro que desde un punto de vista de sostenibilidad, y aquí no solamente hablamos lo que se nos viene a la cabeza, ¿no? Que piensas en el papel, que dices el papel que vas a reducir, que es una auténtica barbaridad, pero es que para conseguir tener ese prospecto en papel se requieren un montón de procesos, de transportes, es mucho más que el papel, eso como otro dato. Y luego, en esta primera instancia que hagamos este piloto, que tiene una duración aproximada de un año, que vamos a ir viendo y evaluando lo que los tutores nos dicen también de cómo les está funcionando, pues nos va a ofrecer un mundo de capacidades diferentes. Y miro aquí a compañeros de IT, donde al final también no es solamente ver un prospecto electrónico, es todo lo que puedes añadir, pues desde un vídeo siempre autorizado por las autoridades, para cómo se administra un producto, para temas de otro tipo de regulaciones que puedan verse involucradas en el mismo prospecto electrónico. Al final, facilitar la vida al usuario final para muchos otros aspectos que no solamente son el prospecto electrónico. Entonces, esto es como una entrada muy interesante, que requiere mucho trabajo, pero muy, muy buena. Y este año ya va a haber medicamentos Este con año ya prospecto tendremos en el electrónico. mercado, correcto. Nosotros estamos trabajando en ello desde hace ya unos meses, y esperamos que pues, en los próximos meses podamos verlos ya en el mercado. Es interesante porque ahí el veterinario imagino que tendrá un papel importante también, como para, imagínate, pues pues un medicamento que no requiera prescripción veterinaria, por ejemplo, o uno que requiera prescripción veterinaria, que compres el medicamento y tenga un código QR, no tenga el prospecto en papel y al final siempre yo creo, es mi impresión, que los tutores de animales siempre llaman al veterinario para preguntarle, oye, he visto esto, ¿qué opinas tú? ¿Cómo funciona? Y el veterinario imagino que puede tener una función importante también en decir, pues sí, esto viene de aquí, un poco para contextualizar. Exacto, ellos yo creo que nos pueden ayudar mucho en la parte de comunicación, servir de puente hacia ese cambio que hay ahora de forma, ¿no? De ver el prospecto, por un lado, siempre desde la confianza de lo que significa. Todo cambio pues tiene sus retos, es obvio, Claro. pero bueno, es algo que ya está aquí, lo hemos visto. Por poner un ejemplo similar, ¿no? Ver una carta en QR nos parecía algo loco y ahora es el día a día. Incluso te dan las dos si hace falta, pero bueno, tienes todas esas opciones. Fenomenal. También me gustaría dar paso al público ahora, por si tenéis alguna, o la audiencia, alguna pregunta que queréis preguntar a alguno de los ponentes hoy en día, pero me gustaría preguntarte antes, Marta, volviendo a la farmacovigilancia veterinaria, porque al final, a ver, el veterinario es muy importante para toda la profesión y es una figura clave para que el sector vaya avanzando en su conjunto. En el tema de la farmacovigilancia veterinaria, ¿por qué es importante el veterinario? ¿Cuál es su función en este sistema? Bueno, pues el veterinario es crucial
Es decir, nosotros no podríamos trabajar en farmacovigilancia si no fuera por el veterinario, porque en realidad son los que nos reportan esos casos. Y entonces muchos de ellos, que por cierto no nos conocen, a pesar de llevar 3 años yendo a congresos, por eso estamos aquí, nos preguntan, ¿y qué gano yo con eso? ¿Qué gano yo con reportar? Pues de momento te mandamos una carta de agradecimiento explicándote brevemente para qué se reporta. Se reporta para que todas esas notificaciones a nivel mundial, porque son a nivel mundial, que están metidas en una gran base de datos, puedan utilizarse para estudiarlas con una herramienta que ha salido de la Unión Europea. Hablando de inteligencia artificial, es lo más cercano a inteligencia artificial que tenemos, porque en realidad es trabajar con una gran base de datos, miles de datos a nivel mundial, en donde hacemos una detección de señales que lo que hace es enlazar una reacción adversa con un medicamento y darnos la impresión, una desproporción en esa base de datos que nos indica que algo está pasando. Entonces, si no fuera por esas notificaciones que nos hacen los veterinarios, no podríamos trabajar ni podríamos saber qué tipo de problemas tienen esos medicamentos que salen a la luz después de haberse autorizado, que es cuando van a tener un perfil más completo de seguridad. Entonces, afortunadamente existe esa herramienta. Para mí es la gran innovación en veterinaria y en medicina, y lo utilizamos tanto los laboratorios como nosotros, las agencias reguladoras. Y gracias a eso podemos hacer una serie de medidas de mitigación de riesgo, como por ejemplo, pues cambiar los textos para que pueda haber prospectos más actualizados, mandar notas informativas que toda la gente las pueda ver a través de la página web de la agencia, que yo recomiendo a todo el mundo que se meta porque hay algunas bastante interesantes, como las de los productos hormonales que afectan a mascotas, como las de los problemas medioambientales de rapaces que ingieren canales tratadas con una serie de medicamentos. Es decir, nosotros vamos renovando las notas informativas. Claro. De esta manera, todos los veterinarios, por eso les digo que en realidad trabajamos para ellos, pueden estar informados para saber qué tipo de medicamentos usan y cuáles son los riesgos. Y nosotros intentamos paliar esos riesgos cuanto antes. Entonces, la frase de mantener fuera del alcance de los niños, ahora podríamos poner en los medicamentos de humana, ¿no? Mantener fuera del alcance de tu mascota, por Ahí ejemplo. estamos. Es que, de hecho, O sea, ya os lo digo un poco en sí, no, tono pero ya os lo dije de ayer, humor, es que pero al final es un riesgo. es increíble que nosotros estamos continuamente poniendo advertencias para humanos en los medicamentos de veterinario. Claro. Lavarse las manos, usar guantes, no comer, no fumar cuando se utiliza este medicamento. Y sin embargo, en el caso de medicamentos de humana, en donde hay algún problema en mascotas, Claro, porque además, claro, hubo gente que no quería poner esas advertencias en mascotas para tienes productos experiencia. hormonales, sí. Entonces, nosotros tenemos muchas luchas. Sí. Somos unos luchadores en farmacovigilancia. Por un lado, tenemos que darnos a conocer y por otro lado, en la agencia del medicamento tenemos que luchar por encontrar también nuestro hueco, porque la gran parte de la agencia española es humana. Pero bueno, nosotros poco a poco yo creo que lo estamos consiguiendo. Cada vez hay más gente que nos conoce. Seguro que sí. Jorge, Iba a decir adelante, que, claro. digamos que ha resumido muchos de los beneficios que el prospecto electrónico va a traer, porque todos esos cambios que afectan a la seguridad de un medicamento, de alguna forma, ¿no? A los datos de seguridad, se van a poder actualizar de forma pues, muy rápida. Entonces es uno de los puntos en los que nunca va a haber una obsolescencia de un producto que ya se encuentra en el mercado que suponga un problema para cualquier tutor o en su consecuencia el paciente, que en este caso es un perro, un gato, cualquier animal de compañía. Fenomenal. ¿Tenéis alguna pregunta que queráis formular o alguna reflexión aprovechando este panel tan interesante que tenemos? Marta, pues adelante. Si os animáis, podéis levantar la mano y yo os daré paso, ¿vale? Sí, animaros, animaros. No, yo quería decir con respecto a lo que has dicho que es interesante también ver a otros países de alrededor. Nosotros todavía estamos un poco por debajo de algunos. Por ejemplo, la agencia sueca está muy avanzada. La agencia del Reino Unido también tiene un sistema de redes, un sistema de redes de consultas en donde los casos de reacciones adversas se absorben de esa red. Entonces, a mí eso me parece súper interesante. Lo que pasa es que yo no sé si esa red tendría que venir a partir de la administración, ponernos de acuerdo de alguna manera, gestión de clínicas con administración, a la vez con laboratorios, porque claro, es de donde los casos de reacciones adversas que nosotros
podemos ver, en lugar de tener que ser comunicados directamente allí, se transfieren. Entonces, a mí eso me parece que, hablando de ahorro, que tú antes has hablado de ahorro y que consiste en ahorrar el trabajo que tiene que hacer un veterinario cuando cierra su clínica y tiene que ponerse a reportar acontecimientos adversos, eso sería maravilloso. Claro. Marta, esto es has contado una cosa porque es típico en una clínica veterinaria. En una clínica veterinaria pensar que tienen el software de gestión. Esos software de gestión, desde mi punto de vista, hoy en día la mayoría están súper anticuados porque súper anticuados porque no cubren las necesidades de las clínicas. ¿De acuerdo? No hay comunicación, no se sabe del dato, no tienen, en realidad ahora mismo se puede decir que son software de gestión para facturar y hacer mediocres historiales clínicos. Pero en realidad, en un futuro, el software de gestión de una clínica tiene que ser el cerebro clínico. El cerebro clínico que haga toda esta comunicación, donde los historiales estén bien, donde los datos de los clientes estén bien, donde las biopsias líquidas, donde esté controlado, también se sepa todo el tema de los futuro genética del ADN, donde se sepa también todo el tema de las llamadas, de las vacunaciones, de los recordatorios, de la medicina preventiva. O sea, ese software, por eso yo ahora veo, la visión que veo es que hay muchas startups que nos bombardean con tecnología y con innovación. Veo los software de gestión que están, porque llevan 10 años, 15 años, 20 años en el mercado, que no se hablan, ahora mismo no se hablan, porque todo, claro, el dominio lo tiene ese software de gestión, pero estas nuevas empresas quieren entrar, pero claro, te tiene que dar permiso y lógicamente hay un bloqueo. Todo esto tiene que cambiar y va a cambiar seguro, porque es súper necesario para el día a día del clínico, para la información, para el tutor, ¿de acuerdo? Y para la gestión del día a día de la clínica. Ahí, Pablo, perdona. Sí, ¿no? Vosotros intervenid cuando Comentando un queréis, poco lo que dice Augusto, no me quiero poner muy técnico, pero hay una cosa que hay que entender, y es que hemos pasado del CRM, del Customer Relationship Management, la gestión de la relación con los clientes, donde esos software albergaban todos los datos, pero son datos internos de la clínica, a otra cosa que se llama DMP, que son los Data Management Platform, que al final también recogen la información que hay fuera de la clínica. Y no solamente la parte clínica, regulatoria, sino que también incluso la parte de gestión, ¿no? Como, oye, cómo los tutores están valorando el servicio que da mi clínica, cómo estamos haciendo todos esos informes, unirlos en una gran base de datos en donde el software antiguo, si se me permite la expresión, solo trabajaba los datos internos de la clínica, pero es que hay muchos datos por fuera. Entonces, en ese cambio de visión es lo que hay que trabajar. Y también permitirme, pues un consejo, ¿no? Decirle a la administración, oye, no llegamos mucho con la comunicación. Pues la herramienta digital y la herramienta, por ejemplo, de construir comunicaciones muy potentes es una oportunidad también para la administración porque puede hacer cosas que sean muy interesantes. Al final no es ¿por qué tengo yo qué? Sino, oye, ¿qué gano yo? Y en ese sentido también ahí tenéis una oportunidad maravillosa. El decir, oye, utilizamos las herramientas de digitalización para construir mejor comunicación de la que todavía tenemos. Ahí yo creo que tenemos que estar muy abiertos también a todas las partes, a estandarizar cómo aportamos los datos, qué protocolos utilizamos, porque de alguna forma al final esos datos de vida real que nos van a permitir tener una evidencia sobre datos de vida real, hace que nosotros desde las regulaciones que sean un poquito más flexibles, las que se construyan a futuro también y armonizadas para que luego no tengamos entre países diferencias o las menores posibles, nos va a permitir también, en cuanto a investigación, desarrollo, poder tener, y hablo de casos clínicos, de ensayos clínicos me refiero, poder tener datos de vida real, de clínicas que ya tienen en su día a día un montón de datos, seguramente puede agilizar muchas partes del proceso. Augusto, mencionabas también los retos que se presentan ahora en una clínica con mucho software, muchas startups que tienes que elegir, que no sabes cuál elegir. Tú como experto y con tu trayectoria, ¿cómo crees que se pueden vencer esos retos? O sea, ¿se te ocurre alguna medida que digas tú, pues, más apoyo, No, Pablo, más contacto entre todos? Expertos
soy un vividor o alguien que vive en la clínica. Yo creo que eso tiene que ser el mercado, ¿no? Porque yo creo que las empresas actuales del software se tienen que dar cuenta de la realidad y las nuevas nacientes se tienen que dar cuenta, tienen que conocer más el día a día de la clínica, conocerlo más, qué retos tiene el clínico para poder. Entonces, por eso digo que si dentro de 3 años tenemos, seguro que hay nuevas empresas aquí que hablan de la innovación y de la ayuda del día a día al clínico en su día a día. ¿Quieres intervenir, Santiago? Va, perfecto. Sí. Hola, muchas gracias. Está siendo muy interesante la mesa, como era de esperar. Y bueno, yo quería haceros una pregunta en relación con la competitividad, porque estáis hablando mucho de gestión y de manejo de datos para nivel un poco interno, pero me gustaría que nos dierais un poco la visión de lo que pensáis que puede ser la digitalización y el uso de la inteligencia artificial para la competitividad de las clínicas. Es decir, ellos compiten entre sí, ¿no? Entonces, ¿en qué les puede aportar esa mejora para ser más competitivas en relación con otros negocios, con otras clínicas en este? Hombre, Santiago, no sé si te estoy entendiendo bien, pero si tú dices la competitividad para que la clínica lógicamente sea más rentable, ¿de acuerdo? Hombre, yo he dado 2 datos. Es atractiva para Porque yo he 2 datos. Y, por ejemplo, si la tasa de vacunación está en un 45%, fíjate el terreno que tenemos para conseguir que esa tasa aumente. Era otro dato, que el 60% de las llamadas de telefónicas se pierden. Tú imagínate, o sea, ya con esos 2 datos, o sea, lógicamente la clínica veterinaria que se adapte y que sea pionera y que empiece a utilizar estas herramientas. Y luego el otro dato, 10 minutos que se tarda en escribir un historial clínico. Si eso lo reduces, tú imagínate, pensar que aquí en España la media en las clínicas veterinarias, hay 7.200 clínicas veterinarias, el minuto veterinario productivo cuesta 1 euro. Entonces, fijaros, si tú de una consulta que dura 30 minutos le quitas 10 minutos porque has ahorrado, tú imagínate, o sea, lo que puede ser de mejora de la gestión del día a día de una clínica, que al final se va a transferir en lo que es necesario, es tener unos salarios más dignos para el profesional veterinario, y es de lo que se trata. Yo ahí diría que se pueden hacer muchos procesos y la digitalización puede entrar en muchos procesos. Hablamos también de gestión de inventarios, hablamos también de la relación con los tutores, hablamos también con esas labores que a veces parece que nos cuesta un poco más hacer, la comunicación que decíamos antes. Antes tardábamos mucho o era muy costoso en competitividad y en rentabilidad hacer todos esos procesos. Gracias a la IA ahora mismo podemos tardar relativamente poco tiempo, 1 o 2 horas, en diseñar un plan de comunicación de la clínica. Imaginaos un plan promocional. Entonces, ahí ya estamos ganando en competitividad, porque al final hay que entender la herramienta como una ayuda a la mejora de la profesión y que además podamos ser más rápidos para centrarnos en cosas que realmente aportan valor. Y yo creo que ahí la digitalización deja infinidad de las citas, los inventarios, como he dicho anteriormente, y muchísimos más procesos que hay que analizar cuáles aportan valor, cuáles no aportan tanto valor y automatizarlos. Hacer una propuesta en relación con farmacovigilancia que tiene que ver con el tema del prospecto electrónico. Darle una vuelta a pensar también, claro, el QR va a llegar al usuario, va a llegar al veterinario, y en ese QR se puede introducir información también de farmacovigilancia. Entonces, puede ser un valor añadido que tenga también para vosotros el promocionar, el que la digitalización a través del prospecto electrónico llegue, porque vais a llegar mucho más directo al usuario y al veterinario por ese QR también. Sí, claro, por supuesto, es muchísimo más fácil con un prospecto electrónico que con un prospecto de papel, que en realidad por mucho link que hay en el prospecto de papel, en el papel poco puedo hacer. Entonces, claro, evidentemente. Lo que pasa es que a mí, a ver, no es por ser antigua, ¿no? Pero también pienso muchas veces en esas clínicas y en esos tutores mayores que confunden un comprimido de un antiparasitario con un antidiabético, y muchas veces pienso en que esto de la digitalización tiene una parte buenísima para todos, aparte de la comunicación de la que ya hemos hablado y de ahorro de tiempo, pero tampoco quiero yo que nos olvidemos que hay un sector de tutores
en España que todavía les es muy complicado. O sea, no voy aquí a decir ahora que todo el mundo sea igual, pero tampoco podemos olvidarnos del uso que tiene el papel para determinados sitios en España, la España profunda, la gente mayor. Entonces, bueno, es indudable que la digitalización nos va a ayudar a todos. Vamos a tener que hacer un trabajo conjunto muy importante. Y sobre todo el prospecto electrónico nos va a ayudar mucho a reportar reacciones adversas por parte de los tutores y por parte de los veterinarios. Pero yo no querría olvidarme de esa pequeña parte de tutores y de España. Sí que un poco en línea con lo que dice Marta, creo que es importante también lo que comentábamos antes, que es una de las fuerzas que tiene trabajar en proyectos piloto, en entornos seguros de trabajo inicial, en los que vamos a valorar ciertos aspectos y donde yo creo que realmente veremos si muchas de esas preocupaciones que tenemos son reales o son percibidas. Entonces yo creo que eso también nos va a ayudar a tener una evaluación más objetiva. El año pasado organizamos nosotros la conferencia anual de Betmasí, también hablando de digitalización. Invitamos a una patronal que representaba empresas tecnológicas, Telefónica, Siemens, Vodafone, bueno, empresas tecnológicas punteras. Y me gustó porque expusieron realidades de dispositivos y tecnologías ya que habían desarrollado esas empresas para el sector veterinario. O sea, que ya no le estaban comercializando. Y claro, me ha chocado mucho lo que has comentado también, Augusto, porque claro, nuestro sector es específico, tiene una regulación muy profunda, tiene unas características que lo hacen diferencial a otros sectores sanitarios, o sea, un sector muy concreto. Y es bueno a lo mejor pues que esos desarrolladores conozcan cuáles son las necesidades que tenemos. Y un poco a lo mejor esta feria podría ayudar a ese intercambio de información para que ellos puedan ofrecer soluciones, pero que realmente sean soluciones adaptadas a la realidad veterinaria. No sé si en el futuro, a lo mejor estoy siendo muy, no sé, optimista en ese sentido, pero esta feria puede haber un stand de Vodafone o de Telefónica o de Siemens diciendo, porque también es una realidad, o sea, por mi experiencia, yo tengo ahora llamadas que nos dicen, voy a poner en el mercado nuestras empresas un dispositivo electrónico y estamos ampliando nuestro trabajo a normativas que eran impensables antes. Estamos mirando normativas de dispositivos electrónicos, que si el acto de la ley europea de inteligencia artificial, o sea, normativas que antes eran impensables, muy horizontales. Entonces, se están dando unas circunstancias que a lo mejor en el futuro vemos aquí a Telefónica. Pues Pablo, yo no te diría que no, y yo incluso creo que va por ahí el camino. He dicho al principio que va a haber un mapa nuevo de empresas. Pensar otra cuestión es que una de las educaciones que estamos haciendo al veterinario clínico es que en su historial no solamente se tiene que referir a la vida de la mascota, sino a la vida del hogar, ¿de acuerdo? O sea, entonces fíjate qué información. Si el 53% de los hogares tienen mascota, en los historiales clínicos hay también el comportamiento del tutor, además del comportamiento de la mascota, esa empresa información tiene, qué poder tiene. Claro. O sea, para el tema de seguros, para el tema de telefonía, por eso digo que el panorama de empresas va a cambiar. Sí, sí, es un reto interesante y bonito a la vez. Pues muchísimas gracias, la verdad. ¿Tenéis alguna pregunta más? ¿No? Bueno, pues vamos a ir finalizando la mesa, si os parece. Si queréis decir algo como cierre, algo muy breve, pues para despedirnos de esta mesa que ha sido muy interesante, tengo que decir, y habéis participado, dando muchísima información. Marta, si quieres cerrar con alguna cosa que quieras comentar Bueno, sí, concreta. yo quiero comentar que va a ser muy importante esta época que vamos a vivir de aquí en adelante, que vamos a tener que colaborar mucho, que afortunadamente la administración, que siempre ha estado como en una burbuja ahí en su despacho, por lo menos la gente nos ve así, quiero pensar que está saliendo al exterior para también en estos congresos oír lo que nos tienen que decir muchos veterinarios y mucha gente, que es interesante, y también ver la otra parte de la gestión de clínicas y
Y bueno, con los laboratorios la verdad es que colaboramos continuamente, entonces la verdad es que la relación yo creo que en ese aspecto es muy fluida. Pero para mí va a ser muy importante y sobre todo en nuestro campo el intentar convencer a los veterinarios que nosotros les necesitamos a ellos, pero que también creo que ellos nos necesitan para saber qué tipo de medicamentos van a utilizar en sus mascotas, porque al final consiste en el One Health, ¿no? Que es un poco de lo que Es siempre que no hay estamos nada hablando. estanco, o sea, es que es necesaria la colaboración multidireccional, diría yo. Estoy contigo. ¿Augusto? Para terminar, solamente diría que ese veterinario clínico necesita formación y ya que estamos aquí en Betmasí y en Veterindustria, animar que existe un buen máster. Ah, qué buena conclusión. Existe un buen máster, ¿de acuerdo? Muy Y bien. que ahí están, o sea, y se aprenden muchísimas herramientas sobre la innovación y digitalización, en las cuales es muy bueno para todos los veterinarios. Muy bien. Bueno, yo tengo este. Ah, es verdad. A mí como conclusión me gustaría hacer una propuesta. Claro. La propuesta es decir, oye, vamos a hacer proyectos transversales donde, aprovechando que, por ejemplo, como en esta feria estamos todos unidos y juntos, pues creo que sería muy importante sumar sinergias, ¿no? Desde el punto de vista de la administración, regulación, la industria, clínica, universidades, asociaciones que evidentemente son profesionales y que agrupan los intereses de la profesión, para crear proyectos piloto, por ejemplo, guías de buenas prácticas, cosas tangibles que al final no nos quedemos en esa nebulosa de decir, bueno, hay que hacer, no. Por ejemplo, pues una guía de buenas prácticas para el uso de la digitalización y la inteligencia artificial en el sector veterinario, en el sector One Health, me parece que es un buen comienzo, ¿no? Para que al final, bueno, pues la formación conjunta es importantísimo y estamos ahí aportando nuestro granito de arena desde la formación, pero también con proyectos reales, ¿no? En donde esa visión transversal y que todos estemos ahí metidos, creo que sería muy, muy rentable y muy interesante. Muy buena propuesta, Jesús. Sí, no, yo para finalizar, realmente es transmitir que no es algo que podemos pensar en que tiene que llegar, es algo que está aquí. Tenemos que saber lidiar con ello, tenemos que sacar el provecho máximo de estas herramientas nuevas que van a venir. Y bueno, al final, hablar a muchos años es difícil, aquí hablas a meses, ¿no? Como decía Jesús, pero bueno, eso también hay que tenerlo los que trabajamos pues muy de la mano, veterindustria, agencia, la industria. ¿Cómo podemos ayudar a que, sabiendo que la legislación siempre va por detrás de la ciencia, ¿no? En este sentido, de la tecnología en este caso, cómo podemos ayudar a que esto sea flexible de forma que podamos captar, que es lo que decía antes? O sea, para mí esa parte, ser capaces de que la regulación sea compatible con todos estos avances, me parece fundamental para aplicarlo y que luego se repercuta en la clínica. Pues muchísimas gracias a todos. Por mi parte, ofrecer Betmasí. Al final es un foro que congrega a todos los actores que tienen que ver con la sanidad animal en España, tanto en ganadería como en animales de compañía. Y me ha gustado mucho esta conclusión, porque yo creo que incluso el proyecto de la plataforma puede ayudar a unirnos más y a trabajar en identificar necesidades que pueda haber en digitalización. Hemos hecho un trabajo similar para las enfermedades animales, igual que hemos hecho un ejercicio de decir qué hace falta para la parvovirosis, por poner un ejemplo, pues qué tecnologías, pero desde un punto de vista de tecnologías médicas más que digitales, ¿no? Pues a lo mejor es un terreno en el que se puede trabajar y afinar, porque al final los recursos son limitados y es bueno priorizar y destinar los recursos hacia aquellas cosas prioritarias e ir avanzando. Así que os agradezco muchísimo vuestra participación, ha sido excelente teneros a los cuatro y nada más. Gracias a la audiencia por estar aquí con nosotros y nos vemos por la feria.